El 31 de mayo de 2009, el vuelo 447 de Air France, un Airbus A330, cruzaba a 35.000 pies sobre el Atlántico, de camino de Río a París. La cabina estaba en calma. La mayoría de los pasajeros dormían, ajenos a la tormenta que se avecinaba. En la cabina, dos copilotos, David Robert y Pierre-Cédric Bonin, estaban al mando del vuelo mientras el capitán Marc Dubois descansaba. El piloto automático de la aeronave mantenía el rumbo mientras entraban en la zona de convergencia intertropical, conocida por sus turbulencias y tormentas. Afuera, el aire helado y los cristales de hielo invisibles empezaron a acumularse en los tubos pitot del avión, unos pequeños sensores vitales para medir la velocidad del aire. Estos cristales, indetectables para la tripulación, bloquearon lentamente los tubos pitot, preparando el escenario para el desastre. Los pilotos ajustaron el rumbo para evitar lo peor del temporal, pero la amenaza ya estaba en marcha. Dentro, el zumbido de los motores y el servicio de rutina ocultaban el peligro que se gestaba afuera. La tecnología que hacía seguro el vuelo estaba a punto de fallar, devolviendo el control a los pilotos en el peor momento posible. Nadie a bordo presentía la crisis inminente. En cuestión de minutos, los sistemas automatizados de la aeronave se silenciarían, exigiendo la habilidad humana en una situación para la que la tripulación no estaba preparada. La paz de la noche estaba a punto de romperse. El destino del vuelo 447 pronto recaería por completo en manos humanas. La crisis empezó sin hacer ruido. Unos cristales de hielo bloquearon los tubos pitot, enviando datos falsos de velocidad a los ordenadores de vuelo. A las 2:10 UTC, el piloto automático se desconectó, al no poder fiarse de las lecturas erróneas. Una alarma ensordecedora sobresaltó a los pilotos cuando el sistema cambió de ley normal a ley alterna, quitando protecciones importantes. La cabina se llenó de advertencias. Piloto automático apagado, autoempuje apagado, velocidad aérea no fiable. Bonin, el piloto que estaba volando, se vio de repente obligado a tomar el control manual a gran altitud, con turbulencias, de noche y sin una indicación de velocidad fiable. El procedimiento normal, mantener la posición y el empuje, se perdió en el caos. Los tubos pitot probablemente se despejarían en un minuto, pero la confusión era total. Los pilotos, acostumbrados a fiarse de sus instrumentos, se enfrentaban ahora a datos contradictorios y alarmas ensordecedoras. El fallo técnico fue breve, pero la reacción humana resultaría clave. La atención de la tripulación se dispersó mientras intentaban entender las advertencias. La solución sencilla se pasó por alto en medio del ruido. El avión, antes estable, estaba ahora en manos de una tripulación abrumada por la incertidumbre. El fallo silencioso de unos pocos sensores había desatado una tormenta perfecta de confusión. Los siguientes momentos decidirían el destino de todos a bordo. El factor humano estaba a punto de ser el protagonista. Sorprendido por las alarmas y la repentina pérdida del piloto automático, Bonin tiró instintivamente de su palanca, levantando la nariz. El A330 empezó a ascender, perdiendo velocidad, exactamente la respuesta equivocada. Robert, concentrado en los mensajes de error, no se dio cuenta de que la nariz se levantaba. La alarma de entrada en pérdida sonó, pero los pilotos la malinterpretaron, pensando que la baja velocidad era el problema, no el ángulo de ataque alto. Cada vez que Bonin bajaba la nariz, la advertencia regresaba, reforzando su error. El capitán regresó a una cabina en caos, sin comunicación clara sobre la velocidad aérea poco fiable. La tripulación no compartió información vital, cada uno luchando por entender la crisis. El avión estaba ahora atrapado en un bucle mortal. La incomprensión de los pilotos se hizo más profunda a medida que la situación empeoraba. La cascada de confusión era total. La ventana para la recuperación se estaba cerrando rápidamente.
Con la parte delantera muy alta, el vuelo 447 entró en una pérdida profunda. El avión subió hasta los 38,000 pies, luego perdió el control y comenzó a caer rápidamente, con la parte delantera hacia arriba. Los pilotos, confundidos por los aparatos que daban información distinta, nunca hicieron lo único que podía salvarlos: bajar la parte delantera del avión. Los motores funcionaban, pero añadir más potencia solo empeoró la pérdida de control. Durante casi 4 minutos, el avión cayó a más de 10,000 pies por minuto, con las alas rectas pero sin fuerza. Los intentos desesperados por recuperar el control no sirvieron de nada. La grabadora de voz de la cabina capturó la confusión y la sorpresa. En los últimos segundos, se dieron cuenta, pero ya era demasiado tarde. A las 2:14 UTC, el avión chocó contra el Atlántico, con la parte delantera hacia arriba y a gran velocidad. No hubo supervivientes. La tragedia fue total. Volar a gran altura deja muy poco margen para el error. A 35,000 pies, el aire es tan fino que las alas tienen que moverse muy rápido para generar sustentación. La diferencia entre una velocidad segura y la entrada en pérdida es muy pequeña. Es lo que llamamos la esquina del ataúd. Cuando Bonin levantó el morro, el ángulo de ataque superó el límite crítico, causando una pérdida repentina de sustentación, una entrada en pérdida. Recuperarse es sencillo en teoría. Hay que bajar el morro para restaurar el flujo de aire sobre las alas. Pero los pilotos, confundidos por las advertencias intermitentes y creyendo que ya estaban con el morro hacia abajo, siguieron tirando hacia atrás. La ley alternativa eliminó los límites de protección del ordenador, dejando a la tripulación desprotegida. Años volando con automatización habían mermado sus instintos de vuelo manual. Las protecciones del A330 habían desaparecido, y el entrenamiento de los pilotos no les había preparado para este escenario. La entrada en pérdida persistió, y el avión nunca se recuperó. La tragedia no fue mecánica, sino humana. La red de seguridad del sistema había desaparecido. Los instintos de los pilotos les fallaron en el peor momento. Después del accidente, comenzó una búsqueda masiva en el vasto Atlántico. Se encontraron restos días después, pero las cajas negras permanecieron perdidas durante casi 2 años. Cuando finalmente se recuperaron, los datos de vuelo y las grabadoras de voz de la cabina revelaron la verdad. Los datos mostraron el engelamiento del tubo pitot, la desconexión del piloto automático y las constantes entradas de morro hacia arriba durante la entrada en pérdida. Los motores y los controles funcionaban. El problema no era mecánico. La grabadora de voz de la cabina expuso confusión, mala comunicación y una falta de entendimiento compartido. La tripulación nunca se dio cuenta de la verdadera naturaleza de la emergencia. Las cajas negras contaron una historia de error humano, no de fallo del sistema. La tragedia tuvo sus raíces en la incomprensión y en fallos en el trabajo en equipo. Los últimos minutos fueron una lección escalofriante sobre los límites de la automatización. Las respuestas no estaban en los restos, sino en la cabina. La desconexión entre el hombre y la máquina resultó fatal. La investigación se centró en los factores humanos. Los pilotos no fueron imprudentes, pero no estaban preparados para una emergencia rara y confusa. El efecto sorpresa y el estrés llevaron a acciones instintivas e incorrectas. La dependencia de la automatización había erosionado las habilidades de vuelo manual, especialmente a gran altitud. El diseño del sidestick de Airbus, sin conexión física, ocultó la entrada de morro arriba de Bonin a los demás. La gestión de recursos de la tripulación falló. No se compartió información vital. La cadena de eventos comenzó con un pequeño fallo técnico, pero terminó en tragedia debido a un error humano. El informe de la BEA destacó la necesidad de una mejor formación y comunicación. El accidente fue una serie de pequeños fallos, no un solo error.
el elemento humano fue el último y fatal eslabón. El accidente del vuelo 447 transformó la aviación. El entrenamiento cambió de depender de la automatización a enfocarse en las habilidades básicas de vuelo. Los simuladores ahora recrean situaciones de pérdida de sustentación a gran altura y escenarios de velocidad aérea poco fiable. Los pilotos practican la recuperación de pérdidas de sustentación completas, no solo la aproximación. La formación en gestión de recursos de la tripulación fue revisada, poniendo énfasis en la comunicación clara y el trabajo en equipo. Se actualizaron los procedimientos de la cabina para evitar la visión de túnel y fomentar el desafío y la respuesta. Las mejoras técnicas incluyeron mejores tubos pitot y una indicación más clara del modo de vuelo. Las limitaciones de la palanca lateral de Airbus son ahora un punto clave de entrenamiento. El legado del vuelo 447 es una nueva generación de pilotos, mejor preparados para lo inesperado. Las lecciones aprendidas están ahora integradas en cada cabina. El vuelo 447 es una lección seria para la época de la automatización. La tecnología puede fallar. Solo los pilotos habilidosos pueden arreglarlo. El accidente le recordó al mundo que los pilotos deben saber volar, no solo manejar sistemas. Es muy importante tener habilidades de vuelo manual y entender cómo funciona la física del vuelo. Ahora, la industria entrena a los pilotos para esperar lo inesperado y actuar con decisión. Hay que respetar el límite entre el ser humano y la máquina. La seguridad final es un piloto bien entrenado. A medida que la automatización aumenta, las lecciones del vuelo 447 se vuelven más importantes. Nunca se puede quitar el factor humano. Cuando todo lo demás falla, un piloto debe volar el avión.